¿cómo están? Es Nisi otra vez compartiendo con ustedes sobre noticias e información interesante. Y el título de lo que quiero compartir con ustedes hoy se llama Sin cargo de asesinato en caso de feto cortado de mujer que respondió a anuncio de Craigslist. Y esta noticia, de una ex asistente de enfermera llamada Diane Lane, de 34 años. Y esta mujer no va a enfrentar cargos de asesinato, ya que ella alegadamente cortó y removió a un bebé no nacido del útero de su mamá, así como lo están oyendo. En el condado de Boulder, en Colorado, el fiscal Stanley Garnett nos dijo esto el jueves pasado. Michelle Wilkins, que es la víctima de 26 años, estaba embarazada de 7 meses. Y ella respondió a un anuncio de Craigslist en donde se vendía ropa para niños en una casa en Colorado. Esto fue en marzo 18, recientemente. Cuando ella llegó al lugar, la supuesta vendedora de Craigslist la atacó, la golpeó y la cortó, y así sacó al feto de su vientre. O sea, básicamente le hizo una cesárea. Luego la dejaron a que se desangrara en la casa, pero ella logró llamar al 911. Lamentablemente supimos también más adelante que la bebé que iba a nacer, su nombre iba a ser Aurora, o mejor dicho, su nombre fue Aurora, no sobrevivió a esta lamentable noticia. La mamá fue tratada en el hospital y gracias a Dios pudo ser dada de alta. Pero es un caso que además está decir que es sumamente triste. Y a mí me dolió mucho porque, aparte de que es triste, esta señora que realizó este acto tan horrendo, no la van a perseguir, no la pueden acusar de asesinato. Aunque la niña murió y le provocó la muerte, se salió con la suya en el hecho de que se podrá ser cargada de otra cosa, pero no de asesinato. No se está haciendo justicia entonces. La ley de Colorado no reconoce al feto como una persona, a menos que sea capaz de sobrevivir por un periodo de tiempo determinado fuera del útero. Eso dijo la fiscal. Además de esto, los expertos legales dicen que es una situación complicada, debido al hecho de que Colorado es uno de los 12 estados en que no tienen leyes, básicamente, que protejan a las muertes violentas de niños no nacidos. Básicamente, en Colorado y esos otros 11 estados, los niños no nacidos, llamados fetos, no tienen derecho en cuanto a muertes violentas. Los legisladores del estado en el año 2013 votaron en contra de esa medida debido a que tenían miedo de que eso fuera a interferir con los derechos de aborto. Así que los derechos de aborto por aquí fueron encima de los derechos de los niños que no han nacido en cuanto a alguna acción violenta como esta que pasó hace unos pocos días. Y entonces no se le puede acusar a la señora de asesinato, porque ya esos niños o esos bebés no nacidos, esos fetos, no tienen ningún tipo de derecho para que las mujeres puedan hacer los abortos cuando ellas quieran. También en el 2014 la mayoría de los votantes estuvo de acuerdo con lo que los legisladores del estado ya habían determinado en el 2013. Y bien interesante que ya desde la semana 5 comienza el periodo que se llama embriónico, y es cuando todos los sistemas mayores y estructura del bebé se desarrollan. Semana 5 nada más. Las células del embrión se multiplican y comienzan a tomar funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan células de sangre, de riñones y células nerviosas. El embrión crece rápido y las características externas del bebé se comienzan a formar en esta etapa. El cerebro, la espina dorsal y el corazón se empiezan a desarrollar. El sistema gastrointestinal comienza a formarse. Durante este tiempo de primer semestre, y un dato interesante, es cuando el bebé está a mayor riesgo de daño por causas que pueden causar defectos de nacimiento,
como ciertos medicamentos, uso de drogas, uso fuerte o frecuente del alcohol, infecciones como la rubeola y otros factores. Además, durante las semanas 6 y 7, el cerebro se forma y se divide en 5 áreas diferentes. El corazón sigue creciendo y ahora está palpitando a un ritmo regular. Y ya al final de la semana 10, el bebé deja de ser embrión, ese periodo embriónico termina y ya pues se le conoce como feto, que es la etapa de desarrollo hasta que el bebé nace. Y amados, nosotros la gente cristiana sabemos que lo que Dios dice en su palabra acerca de los niños son sumamente importantes. Pero ¿qué dice la palabra acerca de un embrión? Esto es algo bien conocido y está en el Salmo 139. Y les quería leer el versículo 13, el 15 y el 16. Y dice así la palabra: Tú formaste mis riñones. Yo leo de la versión textual. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Y amados, aquí dice que nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Yahweh, nos creó en el vientre de nuestra madre. Así que muchas mujeres piensan que tienen derecho sobre lo que están haciendo en su vientre, pero eso no es así. La palabra dice que Dios, ¿verdad? Él me entretejió en el vientre de mi madre. Luego en el versículo 15 dice: No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos. Y la palabra dice, bien interesante en el versículo 16, tus ojos veían mi embrión. Otra versión dice, mi embrión vieron tus ojos. Básicamente, ya en ese estado embriónico de 5 semanas a las 10 semanas, nuestro Dios ya nos conocía, y mucho antes de eso, antes de la fundación del mundo. Pero específicamente en ese estado de embrión, ya nuestro Dios nos había visto, ya nos había puesto los días que íbamos a vivir, sabía nuestro nombre, sabía cómo íbamos a ser. El Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Así que sea feto, sea embrión, llámese como se llame, un niño tiene derecho. Así que oremos mucho por esta señora que realizó este acto tan horrible, que tuvo ese corazón tan negro para coger a una mujer embarazada, engañarla para que llegara hasta su casa y luego despiadadamente golpearla y cortarle al bebé de su estómago. Eso es algo horrible. Ese estado es hermoso, es tierno, es puro, aunque no importa en qué momento o estado se haya formado el bebé, ha sido por una violación o por una noche de borrachera o por dos personas que se aman, que se casaron, sea en la situación que sea. El hecho de que un bebé se esté formando en el vientre de una mujer es un milagro y es algo maravilloso. Es un privilegio cuando Dios envía una criatura a este mundo. Y ya sea como una mujer como esta que lo arrebata de su mamá. Oremos también por consuelo para esta mujer, esta joven de 26 años, porque debe ser horrible. Gracias a Dios físicamente está bien, pero cómo estará en su mente, cómo perdió a su pequeña Aurora. Oremos mucho porque la Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría y una persona tiene que estar bien atada para que haga un acto tan macabro, para que sea violenta con una mujer embarazada, que usualmente lo que te inspira es amor, es cariño y es decir, ay, qué lindo, y querer tocarle la barriga, aunque a muchas no les gusta que se le haga eso. Así que, amados, oremos. No olvidemos que la palabra de Dios es bien clara en cuanto a los niños. También la palabra de Dios dice en Mateo 18, del 3 al 6, porque hay una advertencia para la gente que se mete con los niños. Y dijo, de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y verso 6 dice, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar.
El Señor protege a los niños. Así que esas personas que están atacando a los niños, no solamente en los vientres de las mujeres, con tanto también abortos que están ocurriendo, también los pedófilos y todo ese tipo de gente que abusan, aún los padres que maltratan a sus hijos. Dios defiende a los niños y de los niños es el reino de los cielos. También la palabra de Dios dice en Mateo 19:14, bien conocido, pero Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que, amado, Dios es un Dios bien celoso y específicamente con los niños Él tiene un trato bien especial. Los niños son sumamente especiales, tanto que Él dice que si una persona que reciba a un niño es como si lo estuviera recibiendo a Él. Así que, amado, oremos y estemos envueltos. La iglesia no habla mucho sobre el aborto. Nadie se mete en ese sentido. Quizás hay muchas cosas, personas activas, pero la iglesia como tal en general no se escucha que hablen de esas cosas. Las iglesias más bien están cada vez haciéndose más grandes, con unas pantallas más grandes, con unas músicas más profesionales, y no, nada de eso es malo. Pero a veces nos enfocamos mucho en las reuniones que tenemos en las iglesias, en cómo las iglesias lucen, pero no salimos de esas cuatro paredes. O cuando salimos a hacer una vida idéntica a las personas que están en el mundo. Y amado, la iglesia no es el templo donde tú vas a adorar. La iglesia somos tú y yo. Y estamos llamados a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. Pero dice que si la sal se desvanece, entonces no sirve para nada. Y por eso, amado, tú y yo tenemos que ser diferentes a la gente del mundo. No es que nos separemos y nos creamos más santos, pero es que la gente, sin que nosotros hablemos, sepan que hay algo diferente en nosotros y lo quieran. Pero lo que pasa es que muchas personas juegan a ser cristianos, van a la iglesia, cumplen, cantan, predican, otros se sientan, otros son diáconos o lo que sea, pero salen de la iglesia y no viven lo que están escuchando en la iglesia. Y por eso estamos llegando ya al final de los días. Y se está haciendo una línea de división entre los cristianos de boca y los cristianos verdaderos. El cristiano verdadero cada vez se va a ir alejando más de las cosas de este mundo. Cada vez va a querer menos basura. Cada vez lo que va a querer es más buscar de la palabra de Dios. Se está haciendo esa línea que está definiendo. Esa gente que dice o se llaman ser cristianos y dicen que la homosexualidad es parte del propósito de Dios. Eso no está en la palabra de Dios. O que están diciendo que lo que dice la palabra de Dios es algo ya que está tan fuera de sí, porque esto tiene ya 2000 años atrás. Amados, la palabra dice que el cielo y la tierra pasaría, mas la palabra de Dios no pasaría. Y tú, ¿cómo tú vas a saber cómo manejarte? Mira, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la vida. Por eso tenemos que leerla, por eso tenemos que estudiarla sistemáticamente. Tenemos que comernos la palabra, no solamente quedarnos con lo que el pastor dice en los días de culto que vamos, ya sea miércoles o domingo o los 2 días. Amado, estudia tú por ti mismo. Ese Espíritu Santo de Dios está dentro de ti y se quiere revelar a ti. Así que, amados, oremos por esta señora que perdió esa criatura, también por la señora que hizo ese acto tan horrible, y también por los niños que tantas mujeres están abortando, no tienen una oportunidad, son almas que Dios está tirando al mundo y el mundo simplemente las está matando. Ese es un holocausto silencioso que está ocurriendo en el mundo entero. Son millones y millones de criaturas, y los que hemos buscado en el internet y vemos las fotos de los abortos, es algo horrible y cruel. Es imposible que se esté haciendo y que se esté permitiendo. Y amado, tú y yo, metámonos más con Dios cada día más, porque el tiempo de la venida del Señor se acerca, y la palabra dice que Dios es Dios santo y sin santidad nadie verá al Señor. Pero mientras más tú te acercas al Señor, y claro está, más grande es Él, más pequeño eres tú, te vas dando cuenta que tú eres un ser especial creado por Dios, que Dios te da las herramientas, que las promesas de Dios son sí y amén, y vas a comenzar a andar en una paz que sobrepasa todo entendimiento, verdaderamente. Y las cosas que pasen a tu alrededor, lo que la gente pueda decir, lo que los médicos puedan decir, a ti no te van a afectar. Quizás de momento te asusten un poco, pero después tú digas, no, si el Rey de Reyes y Señor de Señores está de mi parte, no voy a tener miedo, porque la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, amados, hasta aquí los dejo. Dios les bendiga y hasta la próxima.